Bueno, primeramente buenas tardes, mi nombre es Alexia Coronado Valenzuela y les voy a hablar sobre lo que es el metabolismo del hueso. Antes de crear un énfasis sobre el tema, primeramente les voy a dar lo que es una pequeña introducción a lo que es la estructura y función del esqueleto. Como todos sabemos, el esqueleto es uno de nuestros sistemas de órganos de mayor tamaño del organismo. Se encuentra formado por una matriz mineralizada y una unidad de remodelación celular activa que contiene distintos tipos de células, como son los osteoblastos, osteoclastos, osteocitos y células de revestimiento. El hueso, y como tal, este sistema cumple diferentes funciones. Primero tenemos lo que es su función mecánica o de locomoción, que como tal, pues ahí se menciona que aparte que le da integridad a lo que es al cuerpo, también aquí es donde se insertan los tendones musculares y nos permite realizar diferentes tipos de movimientos. También nos sirve de protección. ¿Por qué? Porque el hueso o pues el esqueleto protege distintas cavidades y así protege a lo que es a los órganos vitales, como es el tórax, también las vértebras de la médula ósea, o sea, protegen, perdón, a la médula ósea como tal, pero en esta presentación vamos a hacer énfasis en lo que es su función metabólica, ya que el tejido óseo es un tejido que se encuentra en constante recambio y es el principal depósito de distintos tipos de minerales, como lo son el calcio, el magnesio, el fósforo, sodio, entre otros. Bueno, ahora hablando histológicamente, el tejido óseo se divide como tal en dos tipos, en el hueso trabecular o esponjoso, que es el que tenemos aquí, y el hueso cortical, que como tal, este pues es un hueso que se encuentra más denso y está presente pues en lo que es en la diáfisis de los huesos largos, como podemos ver aquí en este ejemplo, y compone lo que es aproximadamente el 80% de la masa de todo el esqueleto. Bueno, el hueso cortical, pues este que tenemos aquí, adquiere su forma en lo que es mediante el proceso de modelación. En este, la actividad osteoblástica no se encuentra acoplada a la resorción ósea osteoclástica. Esta modelación provoca distintos tipos de cambios eh, los cuales dan al hueso forma, o sea, son cambios fundamentales que dan al hueso forma para poder determinar la fortaleza del mismo. Esta modelación está influida por distintas fuerzas mecánicas y aumenta lo que es durante el crecimiento adolescente. Al aumentar la longitud de los huesos, la cortical ancha que está formada justo debajo del cartílago, es lo que tenemos aquí, pues es el cartílago epifisiario. Hay que recordar que este es muy importante para el desarrollo de los huesos largos. Y aquí tenemos el hueso cortical, que estos deben de modificarse durante el proceso de modelación para permitir que esos aumenten su longitud al tiempo que se mantienen y también se amplían lo que es la estructura de la diáfisis. La remodelación ósea es un elemento el cual es fundamental en la actividad ósea para poder otorgarle al hueso tanto elasticidad como estabilidad. La remodelación está organizada temporalmente para mantener un equilibrio entre lo que es el hueso formado y el hueso resorbido. Más adelante les voy a hablar más de eso. Eh, Esto debe mantenerse en constante en lo que es equilibrio o equitativo, debe ser irse a la par, porque si por ejemplo hay situaciones en las que hay más hueso resorbido que hueso formado o más hueso formado que hueso resorbido, eso puede traer distintos problemas. Las unidades multicelulares básicas o UMB llevan a cabo lo que es la remodelación ósea y están formadas por los distintos tipos de células que ya les mencioné anteriormente. Bueno, anteriormente ya les di una pequeña introducción, pero solo hablando de respecto de generalidades del hueso, del esqueleto, un poco sobre remodelación, pero aún no hemos hablado al fondo del tema. Para poder hablar al fondo del tema, tengo que explicar un poco más al respecto de las células que son necesarias para llevar a cabo este proceso. El osteoblasto y el osteoclasto son las células que se necesitan para poder llevar a cabo este proceso. Son esenciales, son fundamentales para que se lleve a cabo. Primero vamos a hablar sobre los osteoblastos. Los osteoblastos proceden de células mesenquimatosas en el microambiente óseo. El osteoblasto es una célula la cual su función principal es la síntesis y la secreción de la matriz ósea orgánica. Estos ocupan un papel esencial y principal en lo que es la iniciación y la regulación de la resorción ósea. Estos tienen la capacidad de segregar colágenas y no colágenas de manera orientada. Y, por ejemplo, una característica muy importante es que cuando los osteoblastos se diferencian en osteoblastos activos,
pueden tener distintas características fenotípicas. Por ejemplo, un osteoblasto puede producir hueso reticular en lo que es la fase inicial del desarrollo, en la reparación, pero cuando ya se encuentran como osteoblastos maduros, pueden producir lo que es el hueso laminar. O sea, la actividad que es osteoblástica puede cambiar durante lo que es la formación ósea. Por ejemplo, se puede dar el caso que algunas células son altas, están muy amontonadas y producen lo que es una gran cantidad de matriz en una zona pequeña. Otras son más planas y producen matriz a un ritmo que es más lento en una zona más amplia. Pero esto no quiere decir que pues, los osteoblastos sean diferentes. Todos los osteoblastos que son diferenciados comparten múltiples características. También cabe resaltar que los osteoblastos son la célula que sintetiza casi de manera exclusiva la osteocalcina. También una función muy importante de los osteoblastos es que estimulan lo que es la síntesis y liberación de RANKL. ¿Qué quiere decir esto? Es el ligando del receptor activador del factor nuclear K-beta y del factor estimulante de colonias 1 o CSF1. Pero pues, ¿qué tiene importante el RANKL? Porque va a ser muy mencionado. Bueno, el RANKL es un ligando que pues ya mencioné su nombre, el cual al unirse al receptor, o sea, la RANK se une al receptor, estimula la diferenciación y la maduración de los osteoclastos que son necesarios para llevar el remodelado óseo y la resorción ósea. También los osteoblastos expresan factores pues, que inducen la diferenciación y la maduración de los osteoclastos, que son como tal el factor estimulador de colonias de monocitos. También pueden producir otros factores que regulan la resorción como tal, que son citocinas, prostaglandinas y diferentes factores de crecimiento que más adelante les voy a hablar más en específico. Los osteoblastos pueden tener distintos destinos finales, pueden morir como tal por apoptosis o pueden integrarse a la matriz y convertirse en osteocitos y seguir funcionando o pueden transformarse en células de revestimiento planas. Bueno, voy a seguirles hablando de lo que son las células. Ahora tenemos a lo que son los osteoclastos. Estas son células multinucleadas cuya principal función es la resorción ósea. Estas provienen de progenitores hematopoyéticos y son de origen mieloide. Esto quiere decir que tienen un precursor común con los macrófagos. Estas tienen la capacidad de producir diferentes enzimas proteolísticas, que son enzimas lisosómicas y metaloproteinasas. Y la más importante de estas proteasas es la catepsina K. Los osteoclastos tienen un ciclo vital muy corto y al quedar inactivos, estos mueren por apoptosis. Su tamaño de la célula es fundamental para que puedan cumplir su función resortiva. Esto porque son los osteoclastos maduros, cuando son una célula singular, es muy especializada y aparte que es una célula grande y multinucleada. Esta depende pues de su capacidad para que puedan aislar una región de la superficie ósea con respecto a lo que es al líquido extracelular y lo que hacen es producir como que un entorno local para poder disolver el mineral óseo y degradar la matriz. Las hormonas que suelen aumentar la resorción ósea pueden retrasar la apoptosis de esta célula y los inhibidores de la resorción suelen acelerarla. Remodelación ósea. La masa adulta está determinada por dos procesos, la adquisición de masa ósea y la pérdida ósea. Ambos se llevan a cabo en diferentes etapas de la vida y de hecho en ambos géneros se lleva distinto. Por ejemplo, en las mujeres la adquisición de masa ósea suele ser entre los 10 y 16 años de edad y la pérdida ósea suele ser en lo que es en la etapa de la menopausia, suele ser de 45 a 60 años aproximadamente, y en los hombres suele ser un proceso como más gradual, pero también se llevan a cabo pues la adquisición máxima y la pérdida ósea. La remodelación es como tal un ciclo, es un proceso acoplado estrictamente mediante el cual se resorbe hueso al mismo ritmo que se forma, porque como ya les mencioné, si se lleva a un desequilibrio o este proceso se desacopla, el hueso se puede perder. Entonces, la remodelación es más pronunciada en lo que es el hueso trabecular. Un ejemplo puede ser pues, la columna, el calcáneo y el fémur. La actividad del ciclo de remodelación tiene dos funciones en el esqueleto adulto. La primera es aportar calcio de manera inmediata, también puede ser a largo plazo en el espacio extracelular y dotar de elasticidad y fortaleza al esqueleto.
Siguiendo con la remodelación ósea, ahora les voy a hablar más como tal del proceso del ciclo de la remodelación ósea como tal. Esta empieza por la activación de los osteoblastos que están en reposo sobre la superficie del hueso y de las células de revestimiento óseo. No se conoce como tal eh, una señal de inicio para la remodelación, pero distintos factores pueden estimularla. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver unas señales iniciadoras. Por ejemplo, aquí siguiendo el numerito número 1, podemos ver que estas células que son osteocitos se encuentran estimulando lo que son, pues aquí están los osteoblastos y esto es un osteoclasto. Lo podemos reconocer porque es una célula multinucleada. Y también, bueno, después de la señal iniciadora, se empiezan a segregar distintos pues productos, vaya, que actúan como tal pues en los osteoclastos y en sus distintos precursores. Por ejemplo, aquí podemos verlo descrito en la imagen y también se comienzan a liberar, pero pues en el microambiente que se genera, distintos factores, por ejemplo, el factor de crecimiento similar a la insulina 1, colágeno, osteocalcina, que les mencioné que era sintetizado casi exclusivamente por los osteoblastos, calcio y entre otros. Estos factores contribuyen a la atracción de los osteoblastos para la nueva superficie ósea y para que se pueda iniciar el proceso de la síntesis de colágeno y la biomielinización. Una disculpa. Bueno, aquí tenemos en la esquina superior derecha como tal una imagen más, pues es un poco secuencial. Eh, este es esta hace alusión a que es hueso trabecular. Aquí lo tenemos a base de pasos. Por ejemplo, el número 1 tenemos la resolución ósea inicial con osteoclastos. Aquí lo podemos ver. Después, en el apartado número 2 tenemos la resolución ósea tardía con células mononucleares. Después tenemos la fase número 3, que es la inversión con preosteoblastos. Después aquí podemos ver cómo ya se empieza a engrosar y ya empieza pues como tal a verse hueso formado, que en el apartado número 4, que es la formación inicial de matriz por los osteoblastos. Después ya puedes ver un poco, mucho más bien, más desarrollado la formación ósea tardía, pero ya se encuentra mineralizada. Después en la parte número 6 podemos ver ya cómo se encuentra pues terminado, se podría decir, este proceso eh, con células de revestimiento. Este ciclo, este proceso se lleva a cabo aproximadamente cada 10 a 13 días y pues existen múltiples factores los cuales son reguladores de la remodelación ósea. Hay hormonas, hay factores locales, hay muchas cosas que son los reguladores del remodelado óseo. Realmente este es un apartado muy importante. Estos factores pueden ser sintetizados por células óseas o por las células hematopoéticas adyacentes y estos pueden interactuar, como ya mencioné, pues con distintas hormonas sistémicas. Estos son cruciales lo que es la reparación del daño óseo y en la respuesta a las células, a las fuerzas mecánicas. Cuando se lleva a cabo una desalineación o se encuentra un error pues en estos factores reguladores, puede crear distintos problemas o múltiples cambios que pueden ser muy importantes. Bueno, unas de esas sustancias son las citocinas. Las citocinas proinflamatorias, como son la interleucina alfa, 1 alfa, la interleucina 1 beta, la TNF alfa y la TNF beta, son estimuladores de la resorción ósea e inhibidores de lo que es la formación ósea potentes. La interleucina 6 por sí sola aumenta lo que es la osteoclasienia y participa en parte de la actividad resortiva de la hormona paratiroidea. También las citocinas inflamatorias, como son la interleucina 7, interleucina 15 y la interleucina 17, estimulan la resorción ósea, mientras que la 4, la interleucina 13, la 10 y la 18 inhiben la resorción ósea. El interferón beta y gamma inhiben la resorción bloqueando las vías de señalización RANK. ¿Esto qué quiere decir? Que como hay que recordarlo, estas vías de señalización RANK nos ayudan a lo que es diferenciar a los osteoclastos. Esto quiere decir que no se iba a poder llevar a cabo el proceso de remodelación. También tenemos a lo que son los factores de crecimiento transformante o TGFA,
y el factor de crecimiento epidérmico o EGF, que estimula la resorción ósea por medio del mismo receptor. La familia de péptidos EGF regulan lo que es la migración y la adhesión celular, desempeñando un papel importante en lo que es la atracción inicial de los progenitores osteoblásticos a la zona de remodelación. Siguiendo con los factores, tenemos a lo que son las prostaglandinas. Esas son reguladores potentes del metabolismo celular óseo y las sintetizan muchos tipos de células en el esqueleto. La producción de prostaglandinas en el hueso está regulada por efectos de distintas hormonas locales y sistémicas, y también por fuerzas mecánicas que actúan en la COX-2, que es inducible. El aumento de la producción de prostaglandinas puede contribuir al aumento de la resorción ósea que se produce durante la inmovilización, al aumento de formación ósea causado por fuerzas de impacto y a la pérdida ósea después de la retirada de estrógeno. Las prostaglandinas tienen efectos bifásicos en la formación ósea. Esto porque también se observa estimulación de la formación ósea en vivo y en distintos cultivos de osteoblastos inhibe la síntesis de colágeno. También tenemos a los factores de crecimiento peptídicos. Estos son muchos y distintos tipos y las células óseas sintetizan diversos factores de crecimiento que regulan la multiplicación, diferenciación y función de las células óseas. Estos pueden actuar como reguladores locales y generales de la remodelación. Primero tenemos al factor de crecimiento fibroblástico o FGF. Yo encontré como tal el FGF1 y el FGF2. Estas tienen propiedades mitógenas en las células de la línea osteoblástica. Eh, de hecho, como tal, el FGF2 inhibe una vía de señalización y la síntesis de factores de crecimiento similares a la insulina, que esto como tal disminuye la osteoblastogenia y la función osteoblástica. De hecho, pues a base de esto, pues podemos deducir que el FGF pues es necesario para poder llevar a cabo la formación de osteoblastos. Y el FGF puede estimular la resorción ósea pues por vías tanto dependientes o independientes de la prostaglandina. También después tenemos a lo que son los factores de crecimiento plaquetarios o PDGF y al factor de crecimiento endotelial vascular o BEGF. Eh, Estos son muy importantes porque, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial A es crucial para la formación de vasos sanguíneos y para la invasión de vasos en el cartílago durante el proceso de formación endocondrial. También tenemos pues a los factores de crecimiento similares a la insulina. Estos son mitógenos, pueden aumentar también la función diferenciada del osteoblasto y sustentan la mineralización y la formación ósea. Hay que recordar que la remodelación ósea se activa por distintos factores, generales y locales. Los cambios en la fuerza mecánica pueden activar la remodelación para mejorar la fortaleza ósea y la remodelación elimina y repara el hueso que ha sufrido daño microscópico. Las hormonas sistémicas influyen en la remodelación ósea para poder regular el movimiento de mineral de hueso al líquido extracelular, para poder mantener la concentración sérica de calcio y para mantener el crecimiento lineal. Se necesita la presencia de testosterona y estradiol durante la adquisición máxima ósea. Ahorita más adelante les voy a hablar más al respecto de eso. Y la mineralización de hueso recién formado se consigue mediante la activación de la vitamina D1-alfa-hidroxilasa en el riñón, que incrementa la absorción de calcio y la concentración de 1,25-hidroxivitamina D, que esta es la parte, pues se podría decir funcional, o sea, es la parte hormonal de la vitamina D. Bueno, las hormonas reguladoras del calcio. Primero tenemos a la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea actúa en el hueso para poder estimular la resorción, pero no actúa como tal en los osteoclastos en ausencia de las células de la línea osteoblástica. Los receptores de hormona paratiroidea son abundantes en los osteoblastos, células de revestimiento óseo y en osteocitos, pero no en los osteoclastos. La hormona paratiroidea actúa en los osteoblastos y causa contracción celular, estimula genes de respuesta temprana inmediata. De hecho, una concentración alta de hormona paratiroidea inhibe lo que es la expresión de colágeno tipo 1 in vitro, pero se menciona que la administración que es más intermitente de este tipo de hormona puede estimular la formación ósea ya sea en vivo o in vitro.
La hormona paratiroidea también estimula la producción de RANKL o pues el ligando que ya les he mencionado y también inhibe la producción de OPG por las células de la línea osteoblástica y esto aumenta la osteoclastogenia y por tanto aumenta el proceso de resorción ósea. La hormona paratiroidea aumenta la proliferación de células de la línea osteoblástica y también disminuye la muerte por apoptosis. Hay que destacar que la hormona paratiroidea estimula la actividad del 1-alfa-hidroxilasa en el riñón. Esto quiere decir que incrementa la forma activa de la vitamina D. De hecho, la hormona paratiroidea utiliza los osteocitos para poder regular el remodelado óseo y pues la homeostasis general de lo que es calcio fosfato. Siguiendo con las hormonas reguladoras del calcio, ahora tenemos a la vitamina D. Hay que recordar que la forma hormonal de la vitamina D es la 1,25-hidroxivitamina D. Esa es necesaria para la absorción intestinal de calcio y fósforo y por tanto para poder llevar a cabo la mineralización. Esta forma de vitamina D también tiene efectos en lo que es el esqueleto, pero aún no está claro como tal el papel que lleva a cabo en la remodelación ósea. Se conoce que es un estimulador potente de la formación de osteoclastos en cultivos celulares porque incrementa la producción de RANKL y ya les mencioné que pues este ligando ayuda a lo que es a la diferenciación de osteoclastos. Mm, También hay que recordar que una concentración alta, o sea, de esta hormona, eh, aumenta la síntesis de osteocalcina por los osteoblastos e inhibe la síntesis de colágeno y la mineralización in vitro. Y de hecho, una concentración baja puede aumentar la formación ósea, pero no en la misma medida que en la administración intermitente de paratormona. Después tenemos a la calcitonina. Esta, como tal, inhibe la resorción ósea mediante una acción directa en los osteoclastos, pero puede tener un papel secundario en la regulación del recambio óseo en los adultos. Pero en la actualidad todavía se desconocen los mecanismos por los que la calcitonina afecta a la formación ósea. Siguiendo con otras diferentes hormonas que influyen en la remodelación, primero tenemos a la hormona del crecimiento. Tanto la carencia como el exceso de hormona del crecimiento tiene efectos muy pronunciados en el crecimiento óseo. La hormona del crecimiento aumenta como tal la concentración de IGF-1. La IGF-1 y la hormona del crecimiento de origen exógeno aumentan la remodelación ósea, supuestamente mediante acción directa en los osteoblastos. La hormona de crecimiento estimula el crecimiento del cartílago, probablemente mediante un incremento de la producción local y general del IGF-1 y posiblemente mediante la estimulación directa de la proliferación celular del cartílago. También tenemos a los glucocorticoides. Los glucocorticoides tienen efectos potentes en la remodelación ósea. Los glucocorticoides tienen la capacidad de disminuir la absorción intestinal de calcio y pueden estimular la osteoclastogenia y la resorción ósea porque pueden aumentar la expresión de RANKL y el CSF1 en los osteoblastos. Pero el efecto más destacado de los glucocorticoides es la inhibición de la remodelación ósea mediante la depresión de la población celular osteoblástico. Esto porque los glucocorticoides tienen la capacidad de inhibir la multiplicación de precursores osteoblásticos y su diferenciación en osteoblastos maduros. O sea, esto quiere decir que estos causan apoptosis tanto en osteoblastos como en osteocitos y contribuyen al descenso de números de células que son formadoras de huesos. Otro tipo de hormonas que influyen en la remodelación son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento y la diferenciación del cartílago y aumentan la respuesta a la hormona del crecimiento. Estas tienen la función también de aumentar la resorción y el recambio óseo, pero sus efectos en la formación ósea no son tan evidentes. Estos tienen la capacidad de aumentar la transcripción de colagenasa y gelatinasa por los osteoblastos. De hecho, la tiroxina puede incrementar la formación ósea porque las hormonas tiroideas aumentan su remodelación. Las hormonas tiroideas tienen efectos indirectos en el metabolismo óseo mediante la inhibición de la síntesis de la hormona estimulante del tiroides o TSH, la cual tiene la capacidad de inhibir la formación y la supervivencia de los osteoclastos y como consecuencia la resorción ósea. Las hormonas gonadales.
Los estrógenos y los andrógenos son cruciales para el desarrollo y mantenimiento óseo. Las células óseas tienen receptores tanto de estrógenos y andrógenos, pero ha sido difícil demostrar como que efectos que son directos de esteroides gonadales. Las hormonas gonadales son fundamentales para lo que es el brote, el crecimiento puberal, y el estrógeno es necesario para poder llevar a cabo el cierre epificiario. Los andrógenos pueden aumentar la formación ósea in vivo. El efecto de los estrógenos en la formación ósea es menos evidente. La tasa absoluta de formación ósea aumenta en estados de carencia de estrógeno debido a un aumento de la remodelación ósea. La carencia de estrógeno causa pérdida ósea, lo que implica una carencia relativa de la formación ósea. Para terminar, tenemos a la insulina. El crecimiento óseo normal depende de una cantidad apropiada de insulina. La producción excesiva de insulina, por ejemplo, cuando se encuentran madres embarazadas y son madres con diabetes descompensada, esto causa un crecimiento excesivo del esqueleto y de otros diferentes tejidos, probablemente por las acciones de la IGF-1. La diabetes mellitus descompensada también altera la mineralización y el crecimiento óseo. De hecho, el tipo 1 es el que tiene más riesgos de menor adquisición mineral ósea y de acumulación de productos finales de glucosilación avanzada. En cambio, la diabetes tipo 2 se asocia más a una masa ósea normal, pero también aumenta a la fragilidad esquelética. In vitro, la insulina en concentración fisiológica estimula selectivamente la síntesis osteoblástica de colágeno mediante diferentes mecanismos. También se ha demostrado que la insulina estimula la función osteoblástica y la resorción ósea. La insulina es muy importante, como podemos darnos cuenta en este proceso. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Esas son las referencias bibliográficas.